Bienvenidos a Itinerantur y esta semana cambiaremos un poco el formato. Esta semana haremos recetas fáciles pero poco frecuentes en YouTube México. Hemos estado recientemente en Ahualulco, del sonido 13 básicamente por sus productos frescos, productos como carne, hígado y riñones de cordero, además de otros productos como sus quesos frescos. Destacamos los magníficos precios en estos productos. Hoy cocinaremos riñones de cordero al Jerez, como verán son fáciles y muy nutritivos. Según San Google, los riñones de cordero son un alimento que contienen 16.5 gramos de proteínas, no contienen carbohidratos, contienen 2.70 gramos de grasa por cada 100 gramos y no contienen azúcar, aportando 90.3 calorías a la dieta. Entre sus nutrientes también se encuentran las vitaminas B12, B4, B3, B7 y B9. Además de estas propiedades, los riñones de cordero contienen hierro. El tomar los riñones de cordero y otros alimentos ricos en vitamina B2 puede ayudar a superar las migrañas y es beneficioso para mantener una buena salud ocular y de la piel. El alto contenido de vitamina B3 de estos riñones hace que sea un alimento beneficioso para el sistema circulatorio. A continuación veremos una tabla con todos los nutrientes. Esta información la proporciona alimentos.org.es. Los ingredientes son 2 riñones de cordero, sal y pimienta al gusto, y un chorrito de Pedro Ximénez. ¿Qué tipo de vino es el Pedro Ximénez? El vino Pedro Ximénez es una de esas joyas enológicas elaboradas en el sur hispano, ya sea en el marco de Jerez o en la denominación cordobesa de Montilla Moriles. El Pedro Ximénez se engloba en la categoría de vinos dulces y puede ser un vino de licor dulce o un vino dulce natural. Comenzamos cortando los riñones de cordero en cubos de 2 centímetros aproximadamente. Salamos al gusto. Ponemos pimienta. A nosotros en casa nos gusta la pimienta, así que ponemos una buena cantidad. Ponemos a calentar una sartén y dejamos caer un chorrito de aceite de oliva y un poco de la grasa del riñón. Ahora colocamos nuestros trocitos de riñón de cordero sobre la sartén. Notaremos un poco de sangre salir del riñón, pero no estará listo hasta que los riñones estén bien dorados y caramelizados. Ahora pondremos un chorrito de Pedro Ximénez para dar una nota de dulzor y mejorar el caramelizado del riñón. Finalmente hicimos una mezcla México-andaluza y decidimos comer nuestro entremés de riñones de cordero al Pedro Ximénez en tacos con tortilla de harina de trigo. Quedaron fantásticos. Los invito a probarlos y a tener mente abierta. Recordar que los riñones son muy nutritivos y tienen un sabor muy delicado. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y un borrego? La principal diferencia entre un cordero y un borrego está en su edad. Un cordero es un ejemplar joven de la especie ovina, generalmente menor de 1 año. Por otro lado, un borrego es un término utilizado para referirse a un ejemplar macho de la especie ovina, independientemente de su edad. En resumen, un cordero es un animal joven, mientras que un borrego es un macho adulto de la misma especie. En cuanto a sabor y textura, existe una diferencia entre el cordero y el borrego debido a la edad de los animales.
El cordero. La carne de cordero, proveniente de animales jóvenes, tiende a ser más tierna, suave y delicada en sabor. Se caracteriza por su textura suave y jugosa. La carne de cordero suele tener un sabor más suave y menos pronunciado en comparación con el de un borrego. Es ideal para preparaciones rápidas y con poca cocción. El borrego. La carne de borrego, proveniente de animales adultos, tiende a ser más fuerte y más robusta en sabor en comparación con la del cordero. Debido a la edad de los animales, la carne de borrego puede ser un poco más dura y tener un sabor más intenso. Se puede utilizar en guisos y preparaciones que requieran una cocción más lenta para ablandar la carne. En cuanto a los usos, el cordero joven suele ser preferido para asados, chuletas y preparaciones rápidas, mientras que el borrego, debido a su sabor más fuerte, es más adecuado para guisos, estofados y preparaciones más elaboradas que requieran cortes de carne más grandes y un tiempo de cocción prolongado para ablandar la carne. Gracias por aportar esta información. ¿Quieres saber más del vino Pedro Ximénez? El vino Pedro Ximénez es un vino dulce procedente de la uva Pedro Ximénez o Chimen, que somete a un proceso de secado natural al sol llamado pacificación y que convierte a las uvas frescas en pasas. Este proceso hace que se concentren los azúcares de las uvas en el mosto, siendo en su variedad joven sin crianza en madera un vino de postre muy dulce, de color ambarino, ligeramente complejo pero muy fresco y fácil de beber. Procedencia de la uva Pedro Ximénez. La uva Pedro Ximénez es sin duda una variedad nacida en el sur, mediterránea. En otros pagos se conoce con los nombres de Alamís, Alamís de Totana, Chimén, Chimencia y Ximénez. La leyenda apunta su origen a su procedencia desde las cuencas del Rin y Mosela. Nada más lejos de la realidad, ya en el siglo VII, los árabes denominaron a esta uva como gota dorada y, según algunos historiadores, castellanizaron el nombre a Pedro Ximénez. Las pruebas de ADN han demostrado que la Pedro Ximénez es una variedad descendiente de la uva de mesa árabe jibe y que es medio hermana de la alarige de Extremadura. En el 2007, también se confirmó que la uva Corinto Bianco era una mutación sin semillas de la Pedro Ximénez. La antigua creencia de que la Pedro Ximénez estaba emparentada con las variedades alemanas Elbling o Riesling se descartó ante la evidencia del ADN que negó este parentesco. ¿Cómo se cultiva el Pedro Ximénez? La uva Pedro Ximénez es una variedad cuya morfología es de formas redondas, con piel muy fina, casi imperceptible y susceptible al clima húmedo. Esto está facilitando que desaparezca de las zonas con climas marítimos, cuyo rocío de la mañana hace que la uva se pudra. La Pedro Ximénez se desarrolla bien en climas secos y calurosos, donde es capaz de criar vinos generosos con una elevada tasa de grado alcohólico natural. Los suelos donde se cría deben ser aireados, profundos, secos y ricos en carbono cálcico. La forma en que se produce el Pedro Ximénez en las tierras de Montilla Moriles sigue un proceso artesanal donde el soleado de la uva adquiere una importancia extrema. Comienza por la poda de los racimos sanos, siempre en su grado justo de madurez. Estos se transportan en cajas con sumo cuidado de no romper o estropear la uva al almijar. Proceso de elaboración del Pedro Ximénez. Es un proceso totalmente artesanal en el que la uva debe de estar perfectamente sana. Su variedad, el suelo, el cuidado en el transporte tienen especial importancia en su calidad. Pacificación de la uva PX. Tras la cosecha, tradicionalmente las uvas de Pedro Ximénez se colocan sobre esteras o capachos para que se sequen al sol en las denominadas paseras. En las paseras, los racimos se extienden perfectamente evitando el sombreo entre unos racimos y otros. Durante este proceso de pacificación, que dura en torno 7 a 2 días, los racimos deben de ser dados la vuelta cada 2 días para que la pacificación sea homogénea. Molienda. Una vez pacificada la uva en el proceso del asoleo,
Los racimos se transportan en cajas de no más de 20 kilos al lagar. Se realiza un proceso de molido con rodillos con muy poca presión para que las pepitas de la uva no contaminen con su aceite el mosto. Aquí obtenemos una primera porción de mosto muy dulce. Escurrido. Tras el proceso de molido del racimo, la pasta resultante es sometida a un proceso de escurrido. De este proceso obtenemos solo una pequeña proporción de mosto de un espléndido dulzor y muy aromático que se almacena en depósitos separados. En la pasta quedan muchas pasas sin romper de las que se extraerá el mosto en sucesivos prensados. Primer prensado. La pasta resultante de la molienda se somete a un prensado en una prensa horizontal neumática para que la presión tenga la suficiente fuerza. Aquí se sigue obteniendo de forma lenta y con un proceso muy artesano el zumo de las pasas. Este prensado no logra extraer todo el mosto de la pasta al no ejercer toda la presión necesaria para romper todas las pasas que quedan en la pasta. Segundo prensado. Utilizando una prensa hidráulica similar a la de las almazaras, se coloca la pasta en capas muy finas entre capas de capachos de esparto. El mosto obtenido es más dulce que los anteriores. Aún después de este segundo prensado en la pasta, hay una gran concentración de azúcares y pasas sin abrir. Este sistema de extracción artesanal tiene un rendimiento bajísimo, ya que solo se obtienen 29 litros de mosto de cada 100 kilolitros de uva frente a los 74 litros que se obtienen de cualquier otro vino. La densidad del mosto obtenido supera los 28 grados B en los PX de la zona de Montilla Moriles. Es de color caramelo y muy aromática, a la que, una vez fermentado parcialmente, se añade una pequeña cantidad de alcohol o vino oloroso para eliminar el exceso de dulzor. Después pasan a las criaderas y soleras, donde, con una crianza oxidativa, se va perdiendo su color ambarino, pasando a un color azabache oscuro, al tiempo que va ganando complejidad. Gracias por ver Itinerantur, y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto, y no olvides dejar tus comentarios.